Profesor Román Ortiz, cuando hablamos de corredores humanitarios, necesariamente tenemos que hablar por lo menos de una fuerza de paz que intervenga en un país extranjero. Sí, necesariamente. Hay al menos dos versiones de esos corredores humanitarios. Una que se ha utilizado cuando hay situaciones de emergencia masiva, de emergencia humanitaria, porque hay una hambruna o una lo que sucede en África, semejante, digamos. Exacto, muy parecido a lo que sucedió en Somalia, por ejemplo, donde se envían fuerzas para garantizar la movilidad de la asistencia humanitaria. Este no sería el caso en el caso sirio, donde la situación es completamente distinta. Más bien aquí estaríamos hablando de un escenario más semejante al que vimos, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, donde se garantizó unos ciertos enclaves, donde los civiles podían buscar refugio y esos enclaves estaban protegidos en el caso yugoslavo por las Naciones Unidas, con el fin de protegerlos en el caso yugoslavio de las agresiones serbias. Aquí estaríamos hablando de un fenómeno. Los franceses no han sido muy explícitos sobre lo que quieren decir, pero en principio uno pensaría que estaríamos hablando de algo semejante, unos espacios donde los civiles pueden buscar refugio de las acciones armadas del ejército sirio. Sí, porque sería tratar de encontrar unos escudos que protegieran la vida de los civiles. Lo que pasa es que en este caso en Siria los civiles son los que están protagonizando las protestas en las calles y que las manifestaciones todos los días son mayores. En este caso sería imposible proteger a los civiles que salen a protestar. El problema es que la situación es mucho más fluida y mucho más confusa en Siria y en consecuencia es muy difícil imaginar cómo podrían funcionar estos corredores humanitarios. En realidad lo que tenemos es una melee, una mezcolanza donde las fuerzas armadas sirias, elementos irregulares que trabajan para el gobierno sirio, en algunos casos estamos hablando de clanes mafiosos, por ejemplo, que provienen del puerto de Latakia, están desarrollando acciones contra los civiles, mezclados con ellos en las mismas ciudades. Sí. En consecuencia, es muy difícil imaginar cómo se puede hacer esta separación entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas, digamos, las movilizaciones civiles que están siendo atacadas. Y sobre todo cuando en las movilizaciones civiles también ya están infiltrados algunos miembros rebeldes armados que están haciendo una confrontación con el ejército sirio, en este caso. Así es que además hay un proceso que recuerda en alguna medida lo que pasó en Libia, aunque es un proceso más lento, en el cual ya se están produciendo deserciones en un número significativo del ejército regular sirio que se están pasando al lado de los rebeldes. En algunos casos ya se han creado bases en territorio turco, desde donde estos grupos se están organizando y realizando acciones dentro del territorio sirio. Que es como el centro de operaciones en este caso. Exacto. Richard Falk, en Canadá, después de la experiencia que se vivió en Libia y de esa zona de exclusión aérea, me pareció entenderte que a Naciones Unidas no le sonó muy bien ese experimento y que no le gustaría que se repitiera en Siria. ¿Así es? Parece que así es. Parece que algunos países, particularmente en Europa, están preparados para hacerlo. Pero por supuesto la situación es muy diferente, como ustedes lo han dicho. Siria es un país mucho más organizado militarmente. Y aunque existe división, la OTAN tendría que actuar sin un mandato claro de las Naciones Unidas. Y parece que ese mandato no puede existir, así que no habrá manera de establecer esos corredores a través de la ley internacional. ¿Cómo recibe, Richard, las Naciones Unidas propuestas como las que hace Francia en este caso? ¿Son propuestas que alimentan un proceso de paz o por el contrario son propuestas que pueden aumentar el polvorín político y armado que se vive en la región? Es muy difícil responder a esa pregunta. Pareciera que el régimen de Assad no está preparado para seguir el ejemplo de un país de países como Túnez o Egipto, que voluntariamente salieron del poder y podrían estar tan lejos ahora con la sangre de su propia gente
que están preparados para combatir en la misma manera que lo hizo Gaddafi. Y yo me temo que cualquier tipo de intervención externa podría magnificar el derramamiento de sangre y crear aún un caos peor del que existe ahora. Richard, ¿por qué no hablamos un poco de esta condena, condena que hace Naciones Unidas a la represión que se vive en Siria? ¿Tiene algún peso realmente vinculante? 122 países rechazan las fuertes protestas y la forma como se reprenden las protestas en Siria, pero los países que tienen derecho a voto, a veto, se han distanciado un poco de esta propuesta general de los 122 países. ¿Qué tan lejos puede llegar esta resolución en Siria? Creo que hay un consenso internacional bastante fuerte para condenar a Siria por la manera como ha manejado a sus manifestantes. Pero no hay un consenso para la intervención. Y la Carta de las Naciones Unidas tiene la premisa de que las Naciones Unidas no está autorizada para utilizar la fuerza en un conflicto interno entre su gobierno y la población. Hay excepciones, pero esas excepciones tienen que tener el consenso en el Consejo de Seguridad. Y aquí ese no es el caso, porque China y Rusia no están preparados para dar su autorización, como lo hicieron en el caso libio. Aquí no creo que lo hagan, aunque aún no lo sabemos. Debatimos esto con Richard Falk, él es el relator especial de Naciones Unidas, justamente porque la Asamblea General de la ONU emitió la primera resolución en 8 meses de la crisis en Siria. El Pleno del organismo internacional aprobó una enérgica condena contra la represión del régimen de Bashar al-Assad, hecho que no ocurrió en el Consejo de Seguridad por el veto que impusieron Rusia y China. Los países del ALBA, es decir, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, votaron contra la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. 5 puntos tiene la resolución aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra Siria. En el texto, el organismo internacional lamenta que las autoridades del régimen de Bashar al-Assad no hayan cooperado con la comisión encargada de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en 8 meses de crisis. La resolución también pide la ejecución del plan de acción presentado por la Liga Árabe y que contempla retirar los tanques de las ciudades, liberar a los presos políticos y permitir a la prensa y grupos de derechos humanos entrar al país. La Liga Árabe también le solicitó al régimen de Assad abrirse al diálogo con la oposición en El Cairo, Egipto. De ahí que Naciones Unidas rechaza el manejo que le ha dado a la crisis el régimen sirio. Condena enérgicamente las violaciones continuas, graves y sistemáticas de los derechos humanos por las autoridades sirias, como las ejecuciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y la persecución, y el asesinato de manifestantes y defensores de los derechos humanos, la detención arbitraria, las desapariciones forzosas, la tortura y los malos tratos a los detenidos, incluidos niños. La resolución exige el fin de la violencia. Poner fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, a proteger a su población y a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. En el texto, Naciones Unidas ofrece los buenos oficios del secretario general Ban Ki-moon para la resolución de la crisis. Invita al secretario general a prestar apoyo, si así lo solicitase, a la misión de observadores de la Liga de los Estados Árabes en la República Árabe de Siria. En su último punto, la resolución de Naciones Unidas le exige a Siria cooperar con la Comisión Internacional Independiente de Investigación para esclarecer lo sucedido en los 8 meses de revueltas en el país árabe. Votaron a favor de la resolución 122 países frente a 41 abstenciones y 13 países votaron en contra. Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua fueron los países de América Latina que se expresaron en contra de la resolución que rechazó el gobierno sirio.